Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un episodio cargado de emociones, de esas que nos hacen vibrar y debatir hasta el amanecer. Vamos a sumergirnos en una historia que promete ser intensa, un drama que tiene a todos preguntándose qué va a pasar. ¿Listos para desentrañar un misterio de sentimientos? Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en esta comunidad, así que bienvenidos. Hoy el tema que nos trae es uno de esos que siempre dan de qué hablar, los celos. Pero no unos celos cualquiera, sino los de Mert, que al parecer han explotado de una manera espectacular. Y lo más intrigante, como bien anticipa el título de nuestro vídeo, es la reacción de Afra. Prepárense porque la reacción de ella es la que va a dejar a muchos con la boca abierta. Vamos a explorar a fondo qué ha llevado a Mert a este punto, qué ha desencadenado esta furia celosa, y sobre todo, cómo Afra ha respondido a esta explosión de emociones. ¿Ha sido con sorpresa, con indiferencia, con rabia, o quizás con algo completamente inesperado? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar los posibles escenarios que han llevado a esta situación. ¿Hubo alguna acción o evento específico que encendió la chispa? ¿Es algo que venía gestándose desde hace tiempo? Analizaremos las dinámicas de la relación entre Mert y Afra, buscando pistas que nos ayuden a entender las motivaciones detrás de los celos de Mert y la naturaleza de la respuesta de Afra. No se trata solo de un simple arrebato de celos. Vamos a indagar en las profundidades de los personajes, en sus personalidades y en cómo reaccionan bajo presión. A menudo los celos son un reflejo de inseguridades, miedos o incluso de un amor muy profundo. ¿Qué hay detrás de los celos de Mert? ¿Es posesividad, desconfianza o tal vez un temor genuino a perder a Afra? Y luego está Afra. Su reacción es la que, según nuestro título, nos va a sorprender. Nos sorprenderá por su fortaleza, por su vulnerabilidad, por su capacidad de perdonar, o quizás por una inesperada firmeza. Las reacciones ante los celos pueden ser muy diversas y decir mucho sobre la persona que las experimenta. Se sentirá traicionada, herida, frustrada, o quizás validada en alguna de sus propias inquietudes. Vamos a intentar ponernos en su piel, comprender su perspectiva y analizar las implicaciones de su respuesta. A veces, la forma en que alguien reacciona ante una confrontación o una situación emocionalmente cargada puede cambiar el curso de una relación por completo. Imaginemos las posibles escenas que podrían haber ocurrido. Tal vez Mert ha visto algo, ha escuchado algo, o simplemente una sospecha ha crecido en su interior hasta convertirse en una tormenta. ¿Cómo se manifestó esta tormenta? ¿Fue una discusión acalorada, un silencio gélido, o una acción impulsiva? Y en medio de todo esto, Afra. ¿Cómo mantuvo la calma, o tal vez cómo dejó que sus propias emociones fluyeran? ¿Buscó entender a Mert, defenderse o quizás confrontarlo? Las posibilidades son infinitas y apasionantes. Vamos a especular sobre los detonantes más comunes de los celos en las relaciones. Podría ser la cercanía de Afra con otra persona, una conversación que Mert malinterpretó, o incluso la influencia de terceros. Cada una de estas situaciones abre un abanico de preguntas. Si fue un malentendido, ¿cómo se aclarará? Si fue una acción de Afra, ¿tuvo alguna intención oculta o fue simplemente inocente? Y si Mert está lidiando con sus propias inseguridades, ¿cómo afectará eso a Afra? La sorpresa en la reacción de Afra puede venir de múltiples frentes. Quizás Mert esperaba una rabieta, lágrimas o una sumisión. Pero si Afra responde con calma y lógica, eso podría desconcertar a Mert. O tal vez, si Afra se muestra sorprendentemente dura o distante, eso también podría ser una sorpresa total. Incluso si Afra reacciona con una intensidad igual o mayor, eso podría ser inesperado, dependiendo de cómo la hayan percibido hasta ahora. La clave aquí es la sorpresa asterisco, y eso significa que lo que suceda va a desafiar las expectativas. Y aquí es donde entra la parte más interesante de nuestro análisis. ¿Qué nos enseña esta situación sobre las relaciones en general? Los celos, cuando se manejan mal, pueden ser destructivos. Pero cuando se abordan con honestidad y comprensión, pueden ser una oportunidad para fortalecer la confianza y la intimidad. ¿Será este el caso de Mert y Afra? ¿Lograrán superar este obstáculo y salir fortalecidos, o será este el principio del fin?
Estas son las grandes preguntas que exploraremos. Pensemos también en el papel de la comunicación. ¿Han estado Mert y Afra comunicándose abierta y honestamente sobre sus miedos y expectativas? A menudo los celos surgen de la falta de comunicación de suposiciones que se convierten en verdades sin ser verificadas. Si Mert ha estado guardando sus sentimientos y Afra no ha sido consciente de sus inseguridades, este estallido podría ser una explosión de todo lo que no se ha dicho. Y la reacción de Afra será una oportunidad para abrir esa comunicación, o la cerrará aún más. Analicemos también la posibilidad de que los celos de Mert no sean infundados. Quizás Afra ha dado motivos consciente o inconscientemente para que Mert se sienta así. En ese caso, su reacción sorprendente podría ser una forma de asumir responsabilidad, o quizás una estrategia para manejar la situación. O por el contrario, Afra podría sentirse injustamente acusada y su sorpresa sea por la falta de confianza que Mert le está demostrando. El título nos promete una sorpresa, y esa sorpresa reside en la reacción de Afra. Podría ser que Afra, lejos de reaccionar de la manera que Mert espera, responda con una serenidad inquebrantable que lo deje sin palabras. O tal vez su reacción es tan emocionalmente cargada que Mert se da cuenta de la profundidad de lo que ha provocado. Podría ser una mezcla de decepción, enfado y, quizás, una confrontación directa sobre la falta de confianza. Imaginemos que Afra, en lugar de llorar o enfadarse, le pregunta a Mert por qué no confía en ella, y sus palabras son tan firmes y directas que Mert se ve obligado a reflexionar sobre sus propios actos. Otra posibilidad es que la sorpresa venga de una inesperada empatía. Quizás Afra, a pesar de estar herida o confundida, intenta comprender la raíz de los celos de Mert, y su reacción es más de preocupación por él que de indignación. Esto, sin duda, sería una sorpresa para Mert, y para muchos de nosotros que analizamos la situación. Y no podemos descartar la opción de que la reacción de Afra sea una demostración de fuerza. Tal vez, ante la explosión de Mert, Afra decide que ya ha tenido suficiente de inseguridades y desconfianza, y su reacción es un rotundo «hasta aquí hemos llegado», o una exigencia de respeto y confianza mutua que Mert no esperaba. En resumen, hemos explorado las profundidades de los celos de Mert, los posibles desencadenantes de esta explosión emocional y, sobre todo, hemos intentado desentrañar la misteriosa y sorprendente reacción de Afra. Hemos especulado sobre si su respuesta será de calma, de confrontación, de empatía o de fortaleza, y cómo cada una de estas posibilidades podría impactar en la dinámica de su relación. El poder de la comunicación, la gestión de las inseguridades y la importancia de la confianza mutua han sido temas centrales en nuestra conversación de hoy. Hemos visto cómo los celos, aunque dolorosos, pueden ser un catalizador para un mayor entendimiento y crecimiento en una relación, si se abordan de la manera correcta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis tan intenso y emocionante. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Cuál creen que fue el detonante de los celos de Mert? ¿Y cómo imaginan la reacción de Afra que nos sorprenderá? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios, estoy deseando leerlas y debatir con ustedes. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que disfrutaría de este análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.